La estación orbital Concordia 7 orbitaba como un zafiro solitario sobre el planeta colonial de Viret. Dentro de sus pasillos metálicos y pasarelas flotantes, la vida seguía un ritmo monótono y frío. Humanos y alienígenas cohabitaban por tratados de paz, pero la desconfianza seguía impregnada en el aire reciclado, como el zumbido constante de los motores principales. Julián Torres era uno más entre cientos de técnicos humanos asignados a las tareas menores. Su labor consistía en revisar conductos de oxígeno, calibrar compuertas automatizadas y básicamente, ser ignorado por todos los seres más importantes. La mayoría de los talirianos ni siquiera lo miraban. Pasaban junto a él como si fuese parte del mobiliario. Esa mañana, con su mono gris manchado de aceite y la mirada todavía nublada por el sueño, caminaba por el corredor 4 Delta hacia el elevador central. Sus botas retumbaban en el suelo metálico mientras evitaba el contacto visual con los altos oficiales que cruzaban apresurados. Fue entonces cuando la vio. Venía avanzando por el pasillo contrario, rodeada de 2 asistentes silenciosos. Alta, majestuosa, con un rostro afilado y perfecto como esculpido en cristal líquido. Su piel tenía el color del crepúsculo y sus ojos brillaban con luz interna. Llevaba un traje ceremonial cubierto de placas brillantes que relucían con cada paso. Todo en ella gritaba, no te acerques. Julián, por instinto más que por intención, se detuvo justo antes de la compuerta automática que se abría hacia la plataforma principal. Como la puerta parecía haber fallado en reconocer a la figura que se acercaba, una falla común entre especies cuya biología no era plenamente registrada por los sensores humanos, él extendió su brazo y activó manualmente el panel lateral. La puerta se deslizó abierta. Ella se detuvo a 1 metro de distancia. Lo miró con una expresión indescifrable. Sus ojos se clavaron en él como cuchillas inmóviles, como si escaneara cada célula de su ser. Su guardia más cercano frunció el ceño, y la otra asistente pareció susurrar algo en un idioma musical que Julián no comprendió. Pero ella no hablaba. Simplemente lo observaba, con la cabeza ligeramente inclinada, como si lo estuviera analizando desde todos los ángulos posibles. Julián mantuvo la puerta abierta sin saber si debía decir algo o simplemente marcharse. Después de un largo segundo, Nayali Talvexa, embajadora suprema del círculo interno de Talvara, cruzó el umbral sin dejar de mirarlo. No hubo un agradecimiento. No hubo palabras. Solo el cruce de miradas. Pero para Julián, fue como si el tiempo se congelara durante un parpadeo. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, Julián sintió que había hecho algo mal, o demasiado bien. Trató de convencerse de que no era nada, que seguramente ni siquiera se fijó realmente en él. Volvió a su estación de trabajo, verificó sensores de presión, reconfiguró un circuito dañado y almorzó solo, como de costumbre. Pero todo cambió al anochecer. Su terminal personal parpadeó con una notificación inusual. El mensaje no venía del sistema interno de mantenimiento, ni de la administración terrestre. Era una orden directa emitida por protocolo diplomático clase Omega Azul. Nadie recibía ese tipo de mensajes. Nadie de su rango. Julián Torres. Asignación inmediata, escolta personal y asistente designado de la embajadora Nayali Talvexa. Nivel de acceso elevado. Presentarse en sala de recepción 12A, a la hora estelar 18. Releyó la orden 3 veces. Miró alrededor. Nadie parecía notarlo. Su corazón latía con fuerza. Una broma. Tenía que ser una broma. Una alienígena real, una mujer de tan alto rango, ¿lo había notado solo por sostenerle la puerta? Pero entonces recordó esa mirada. Esa forma en que ella se detuvo. Ese silencio denso. Y cómo, incluso sin pronunciar palabra, lo había marcado de una forma que no podía explicar. Se presentó puntual. Vestido con su uniforme limpio, el cabello húmedo por el lavado apresurado y las manos temblorosas. Las puertas de la sala 12A se abrieron ante él. Y ella estaba allí, esperándolo. De pie, sola, con los brazos cruzados y esa misma expresión insondable en sus ojos brillantes. Te estaba esperando, dijo por fin. Su voz era suave, pero cada palabra parecía pronunciarse dentro de su mente, más que en el aire. Como si no usara del todo su boca. Como si su idioma y el suyo se fundieran sin filtro. Julián tragó saliva. ¿Por qué yo? Nayali dio un paso hacia él. Luego otro. Lo rodeó lentamente, como una pantera cósmica. Porque hiciste algo que nadie más ha hecho. No por temor. No por sumisión. Sino por respeto. Julián no supo qué decir. En mi cultura,
Eso se considera un acto de cortejo, añadió ella, como si le entregara un documento legal. Luego se giró y lo miró de nuevo. ¿Sabías eso? No, yo no tenía idea. Ella sonrió por primera vez. Una curvatura ligera, felina. Entonces hemos comenzado bien. Muy bien. Y sin previo aviso, activó el sello de privacidad de la sala. Las luces se atenuaron. Las paredes se volvieron opacas. Y Julián entendió, con la lentitud del horror mezclado con una creciente y peligrosa atracción, que su vida nunca volvería a ser igual. Julián no podía dejar de mirarla. La habitación había cambiado con la sola presencia de Nayali. No solo las luces tenues que ella había activado sin tocar nada, sino la atmósfera. El aire parecía más denso, más cálido. Como si sus palabras hubieran alterado el equilibrio gravitacional mismo. «Has activado la corteja formal, Julián Torres», repitió Nayali con una calma inquietante, como si le estuviera diciendo que había encendido accidentalmente una bomba nuclear. Él se aclaró la garganta, incómodo por el sudor que comenzaba a perlar su nuca. «Mira, fue un gesto. Solo abrí la puerta. No tenía idea de que eso significaba algo en tu cultura. Ni siquiera sabía que ustedes». Ella lo interrumpió con un movimiento suave de la mano. Luego se acercó y se detuvo frente a él, tan cerca que Julián podía olerla. Era una mezcla extraña de ozono, flores exóticas y algo eléctrico, como si su piel emitiera una fragancia nacida del cosmos mismo. Ese gesto no se hace. No así. No con esa intención. No con esa energía. Tus ojos me vieron, pero no me midieron. Tus manos me abrieron paso, pero no por deber. Fue un gesto libre. Y eso, para mi especie, es una señal pura. La más rara. La más peligrosa. Julián tragó saliva otra vez. Sus palabras le retumbaban en la cabeza. ¿Peligrosa? Ella asintió lentamente. Sí, porque invita. Y cuando se invita con sinceridad, mi especie responde con sinceridad. Sin previo aviso, Nayali extendió una mano y le tocó el pecho, justo en el centro. Su palma era cálida, firme. Sintió como el calor le atravesaba la camisa y le recorría la espina dorsal. No era solo contacto físico. Era otra cosa. Tus latidos están acelerados. Lo entiendo. Estás asustado. Pero también curioso. ¿Cómo puedes saber eso? Tu cuerpo me lo dice. Tu biología habla más fuerte que tus palabras. Se alejó apenas un paso. Sus ojos brillaban más intensamente. Entonces, sin dramatismo, caminó hacia una consola y proyectó un holograma tridimensional. En él, apareció la figura de un taliriano y un humano. Había diagramas, códigos genéticos cruzados, pulsaciones energéticas. Esta es la razón por la que los nuestros no se cruzan con los tuyos. No es porque no podamos. Es porque si lo hacemos, cambia todo. La unión entre un humano y una taliriana no es solo física. Es emocional, química, neurosensible. Y peligrosa, porque genera una conexión irreversible. Julián retrocedió un paso. ¿Y eso quieres tú? ¿Una conexión irreversible con un tipo como yo? Nayali se acercó otra vez, lentamente. Su andar era hipnótico. No. No quiero eso con un tipo cualquiera. Lo quiero contigo. Se detuvo a un palmo de su rostro. No por quién eres, sino por cómo me miraste. Sus palabras no tenían peso, pero sí gravedad. Y Julián, contra toda lógica, no quería irse. Quería entenderla. Quería tocar su piel violeta, sentir esa energía otra vez, preguntar por qué sus pupilas se dilataban cada vez que él hablaba. ¿Y si no quiero participar en este protocolo de cortejo? Ella sonrió, sin apartarse. No quiero tu permiso. Quiero tu elección. El silencio que siguió fue espeso. Entonces Nayali presionó un punto de su cuello y una sección de su traje ceremonial se abrió como una flor, dejando ver parte de su clavícula y el inicio de un patrón luminoso que palpitaba lentamente. En los rituales formales, el primer paso es permitir que el otro lea tu pulso vital. Que lo sienta. Que sepa que estás vivo, y que no mientes. Julián tragó en seco. La línea de luz parecía moverse al ritmo de un corazón. ¿Quieres que te toque? No. Quiero que me sientas. Se acercó lentamente. Tomó su mano con una suavidad que no esperaba, y la colocó sobre esa parte descubierta de su piel. En cuanto la palma de Julián tocó la piel de Nayali, todo cambió. Una oleada de imágenes, emociones y sonidos lo atravesó. Vio luces que no conocía,
Sintió palabras que nunca había dicho, y percibió la profundidad de un alma que se sentía rota, hambrienta, solitaria. La habitación desapareció por un segundo. No hubo estaciones espaciales, ni reglas diplomáticas, ni jerarquías. Solo dos seres compartiendo un momento de conexión tan profunda que lo dejó sin aliento. Cuando recuperó el equilibrio, su mano seguía sobre su piel. Nayeli lo observaba con una expresión diferente. Vulnerable. Transparente. Ahora sabes quién soy, susurró. Y no tengo miedo, respondió él, sin pensarlo. Ella cerró los ojos por un segundo. Respiró profundo. Mañana comenzarás tus funciones oficiales como mi escolta. Pero hoy, abrió los ojos y lo miró intensamente. Hoy eres solo un humano que sostuvo una puerta. Y por eso, te deseo. Julián sintió un cosquilleo recorrerle todo el cuerpo. No era miedo. Era otra cosa. Algo primario. Algo que no tenía nombre en su idioma. Y entonces, Nayeli se acercó aún más, hasta que su respiración rozó su cuello. Tienes hasta mañana para decidir si quieres resistirte a esto, o aceptarlo y arder conmigo. Y sin darle tiempo de responder, ella activó el campo de privacidad con un gesto sutil. La habitación quedó en penumbra. La tensión no desapareció. Solo se transformó. Julián no durmió esa noche. Pero soñó con ella. Y en sus sueños, la puerta que había abierto no se cerraba nunca más. Julián despertó sin saber si había dormido. Las horas de la estación pasaban sin sol, sin noche, sin referencia. Pero algo dentro de él era distinto. Lo sentía en el pecho, como una corriente invisible latiendo más allá de lo físico. Sus sueños habían sido una mezcla ardiente de imágenes que no le pertenecían, de paisajes alienígenas que jamás había visto, de una mirada que lo desnudaba sin tocarlo. Nayeli no lo había vuelto a llamar desde aquel momento en la sala privada. Ninguna orden formal llegó a su consola esa mañana. Sin embargo, todos los accesos estaban abiertos. Las puertas se deslizaban solas ante él. Los talirianos que solían ignorarlo ahora bajaban la mirada al pasar. Algo había cambiado en el protocolo invisible de la estación. Lo que aún no entendía era si eso lo hacía más libre, o más prisionero. La encontró en un jardín suspendido sobre el núcleo energético de Concordia 7. Un espacio reservado para diplomáticos de alto nivel, con vegetación flotante traída desde planetas en tratados de paz. Ella estaba allí, descalza, con su vestido largo ondeando como si el viento obedeciera sus caprichos. No lo miró al llegar. Estaba tocando con la yema de sus dedos una planta que emitía un leve zumbido, como si cantara solo para ella. «Soñaste conmigo», dijo sin girarse. Julián se detuvo. Su pecho se contrajo. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo también soñé contigo. Y en mi especie, cuando los sueños se enlazan, ya no hay vuelta atrás». Se dio vuelta lentamente. Tenía el rostro iluminado por una calma extraña, pero sus ojos mostraban algo que no había mostrado antes, miedo. «No estoy segura de si entiendes lo que estás provocando, Julián». «Ni yo mismo lo entiendo», admitió, acercándose con paso lento. Ella lo dejó estar a 1 metro. «Ni más cerca, ni más lejos. Tú me viste, y no miraste mi poder. No miraste mi rango. Miraste algo más. Algo que nadie ha buscado en siglos». Julián respiró hondo. El aire del jardín olía a humedad, a vida suspendida, a electricidad. Vi que estaba sola. Vi que detrás de toda esa perfección había alguien que quería ser vista de verdad. Nayeli cerró los ojos por un segundo. Una sola lágrima descendió por su mejilla, brillante, como si estuviera hecha de luz líquida. «Mi especie nació para dominar, no para amar. Nos educan para seducir con el intelecto, no con el corazón. Pero tú hiciste que el corazón hablara antes que la mente». Julián dio un paso más. Ella no se apartó. «Dijiste que no quieres mi permiso. Que quieres mi elección». Nayeli lo miró fijamente. Su voz salió como un susurro cargado de electricidad. «Quiero que me elijas incluso sabiendo que al hacerlo, todo lo que has sido será reescrito. Tu cuerpo cambiará. Tu alma será compartida. Serás parte de mi esencia. Y yo de la tuya. No habrá secretos. No habrá mentiras. No habrá escape. ¿Y qué pasa si digo que sí?» Ella respiró profundo, como si el aire le doliera. «Entonces te amaré con cada partícula de mi existencia. Pero también estarás condenado a sentir mi dolor, mi guerra, mi carga». Julián levantó la mano. La tocó suavemente en la mejilla,
limpiando la lágrima de luz. Su piel vibró bajo el contacto. Era como tocar algo sagrado. Prefiero vivir con tu carga, que seguir respirando sin ti. Ella lo besó. No fue un beso diplomático, ni ceremonial, ni cultural. Fue un beso que quebró el silencio cósmico, que unió dos civilizaciones en un solo instante. Sus labios eran suaves pero decididos, su aliento tenía el sabor de un mundo que no existía en ningún mapa estelar. El beso se prolongó hasta que el jardín entero pareció inclinarse hacia ellos. Las plantas brillaron más intensamente. El núcleo energético bajo sus pies pulsó con más fuerza. Era como si la estación entera reconociera lo que estaba ocurriendo. Cuando se separaron, Nayeli no dijo nada. Pero sus ojos lo decían todo. Deseo, asombro, y algo parecido al alivio. No hay regreso después de esto, susurró. No quiero regresar, respondió él. La tomó de la mano. Sus dedos se entrelazaron como si hubieran nacido para ello. La embajadora taliriana y el técnico humano caminaron juntos hacia la salida del jardín, donde el personal de seguridad observaba con temor disfrazado de formalidad. Había comenzado algo más que un romance. Había comenzado una revolución genética, política y espiritual. Y nadie en toda la galaxia estaba preparado para lo que venía. Julián no pudo respirar con normalidad durante las horas siguientes. Sentía un cosquilleo constante bajo la piel, una sensación de calor ascendente que no era fiebre ni ansiedad. Algo dentro de él estaba cambiando, como si sus huesos recordaran un origen que nunca había conocido. Cada vez que parpadeaba, veía destellos violetas en la periferia de su visión. Y cada vez que tocaba una superficie metálica, sentía una vibración que antes no estaba ahí. Aún así, no dijo nada. Nayeli tampoco habló mucho. Después del beso, después de entrelazar sus manos y dejar el jardín como si cruzaran un umbral sagrado, simplemente lo condujo a sus aposentos privados. No había guardias. No había explicaciones. Solo la puerta que se cerró suavemente tras ellos, y el silencio que reinó como un pacto sin necesidad de palabras. La habitación era inmensa, curva, llena de texturas que parecían moverse con la luz. No era un dormitorio como los humanos conocían. Era un santuario. En el centro, una estructura translúcida flotaba sobre una base energética. Julián se acercó, casi hipnotizado. El artefacto parecía vivo. Respiraba al ritmo de su pecho. Es el núcleo de enlace de mi linaje, dijo Nayeli desde detrás de él, con la voz baja, más íntima que nunca. Está sincronizado con mis recuerdos, mi sangre, mis emociones más profundas. Y ahora también empieza a reconocer las tuyas. Julián se volvió. Ella se estaba quitando el manto superior, con movimientos lentos, rituales. No lo hacía como una provocación. Lo hacía como quien deja caer capas que la protegieron toda la vida. Debajo llevaba una túnica de tela liviana, casi líquida, que dejaba ver los patrones bioluminiscentes de su piel. Parecían danzar bajo su piel como estrellas encerradas en un cuerpo mortal. Estás cambiando, dijo ella, observándolo con atención. Lo siento en ti. Lo veo en tus ojos. Tu genética está respondiendo a la mía. Julián no comprendía del todo, pero lo sentía. Y eso era suficiente. ¿Eso es normal? No. En absoluto. Nayeli se acercó. Sus dedos recorrieron el cuello de Julián, bajando por su clavícula, sintiendo el pulso en su pecho. Uniones como la nuestra están prohibidas por más razones de las que te imaginas. No es solo política. Es miedo. Miedo a lo que sucede cuando dos especies se sincronizan de verdad. Cuando un humano activa partes de su ADN dormido por miles de generaciones. Cuando una taliriana libera la memoria ancestral que juramos mantener sellada. Él tragó saliva, sintiendo su corazón latir contra su palma. Y sin pensarlo, apoyó su frente contra la de ella. El contacto los envolvió como un campo eléctrico. Una onda de calor se expandió desde sus cuerpos, activando el núcleo flotante, que comenzó a brillar con una intensidad suave pero constante. Julián jadeó al sentir el pulso vibrar en su estómago, en su columna, en su mente. ¿Qué me estás haciendo?, susurró, con la voz entrecortada. Nada que no hayas permitido ya. Es tu cuerpo el que me responde. Es tu alma la que me llama. Yo solo estoy escuchando. Ella tomó su rostro entre las manos. En ese instante, Julián sintió el peso de vidas que no eran suyas. Vio paisajes de planetas que jamás había visitado. Escuchó canciones de cuna cantadas en lenguas olvidadas. Sintió la rabia de una madre que perdió a su hijo en una guerra.
y el deseo de una mujer que había sido entrenada para no sentirlo nunca. Las emociones lo abrumaron. Sus piernas fallaron, cayó de rodillas. Pero Nayali lo sostuvo antes de que tocara el suelo. Lo abrazó, lo envolvió con sus brazos largos y fuertes, lo acunó como si fuera lo más precioso del universo. Eres mi espejo imperfecto, dijo. Y aún así eres perfecto para mí. Julián temblaba. No por frío, no por miedo, sino por la fuerza de lo que estaba ocurriendo. Se aferró a ella con desesperación silenciosa. Sintió que si la soltaba, dejaría de ser el mismo. Entonces el núcleo estalló en luz violeta. Ambos fueron lanzados hacia atrás por la energía liberada. El campo se apagó de golpe. Las luces de la habitación parpadearon. Una alarma silenciosa se activó en el sistema de seguridad, aunque no sonó. Pero en la consola central de vigilancia de la estación, una señal se encendió en rojo. Incompatibilidad detectada. Fusión genética en curso. Nivel de riesgo, extremo. Nayali lo sintió antes de que llegara. Se incorporó con un movimiento elegante, ayudando a Julián a levantarse. Tenía los ojos abiertos de par en par. Nos han detectado. La guardia del linaje ya sabe lo que hicimos. ¿Qué harán?, preguntó Julián, aún aturdido por la descarga. Vendrán por nosotros. Por ti. Por mí. Porque lo que acabamos de hacer es lo que ellos temen más que a cualquier guerra. Julián miró sus manos. Temblaban. Pero también brillaban tenuemente. Un fulgor azul recorría sus venas. ¿Y qué hay de ti? ¿Te duele? Ella negó despacio. No. Me siento más viva que nunca. Se acercó y lo besó otra vez, como si ese fuera el único escudo que tenían antes del caos. Y en algún rincón de la estación, muy lejos de esa habitación, la primera nave de la guardia del linaje encendía sus motores y trazaba su ruta directa hacia ellos. El amor que habían sellado con un beso, estaba a punto de desencadenar una guerra. El eco de las alarmas silenciosas ya no podía ocultarse más. La atmósfera dentro de Concordia 7 se había vuelto pesada, cargada de electricidad. Los sistemas automáticos se comportaban de forma errática, y aunque la mayoría de los oficiales humanos no entendían por qué, los talirianos sí lo sabían. El linaje había sido alertado. La ruptura del equilibrio biológico sagrado estaba ocurriendo dentro de la estación, y para su cultura eso era el preludio de una purga. Julián caminaba detrás de Nayali por un corredor secundario que él mismo había reparado semanas atrás. Ahora, ese pasillo era su vía de escape. La única razón por la que los sensores aún no los habían localizado era porque Nayali había desactivado con su mente todos los nodos de rastreo psíquico. Su energía pulsaba a niveles que ninguna base de datos reconocía. Era como si estuviera mutando ante sus ojos. Pero no solo ella cambiaba. Julián lo sentía también. Su cuerpo ya no sudaba del mismo modo. El ritmo de su corazón era más bajo pero más fuerte. Podía escuchar pasos a distancia, distinguir el sonido de un motor dañado y hasta detectar la vibración sutil del metal bajo sus pies. Lo que había empezado como una atracción emocional estaba activando algo desconocido dentro de él. No lo entendía del todo, pero tampoco lo rechazaba. ¿Dónde vamos?, preguntó, sin aliento. A una cámara olvidada. Abandonada desde la última guerra. Allí nos espera alguien que solía ser mi maestro. Y si aún guarda lealtad a mí, quizás podamos sobrevivir. ¿Y si no la guarda? Nayali giró la cabeza apenas. Entonces tú corres, y yo lucho. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, hasta que llegaron a una compuerta escondida detrás de una falsa unidad de refrigeración. Nayali puso la mano sobre la superficie y murmuró una palabra que no era de este universo. La puerta tembló como si se resistiera. Luego se abrió lentamente, dejando escapar un aire denso y cálido como el aliento de un ser dormido por siglos. La cámara estaba casi a oscuras. Solo unos cristales flotantes emitían una luz rojiza, tenue. Al fondo, de pie entre las sombras, una figura alta los observaba sin moverse. Kaelor. Fue el nombre que Nayali susurró apenas entró. Julián sintió como la tensión de su cuerpo aumentaba. Ese hombre, si podía llamársele así, era más una presencia que un ser. Sus ojos no brillaban, sino que absorbían luz. Llevaba ropajes que recordaban una época olvidada por las crónicas, tejidos orgánicos que se adaptaban a su respiración. «Has venido», dijo Kaelor sin emoción. «No tenía a dónde más ir», respondió Nayali, sin bajar la vista. Kaelor se acercó lentamente. Su mirada pasó por Julián sin interés aparente, como si lo escaneara,
como si lo comparara con una idea que no terminaba de encajar. Él no parece digno, dijo al fin. Él me eligió. Yo lo elegí a él, replicó Nayali con voz firme. Eso basta. Kaelor frunció el ceño. Luego extendió una mano y la apoyó sobre el pecho de Julián. Este estuvo a punto de rechazar el contacto, pero Nayali le sostuvo la muñeca. En el instante en que la palma de Kaelor tocó su cuerpo, Julián fue lanzado mentalmente a un abismo sin forma. Vio campos ardiendo en mundos lejanos. Vio hijos de linaje asesinados por impureza genética. Vio a Nayali cuando era niña, entrenando bajo una lluvia roja, obligada a dominar el dolor y a callar el amor. Cuando volvió así, cayó de rodillas, jadeando. Kaelor lo miró en silencio por largos segundos. Luego se volvió hacia Nayali. La mutación ha comenzado. Su energía se mezcla con la tuya. Está incompleto, pero viable. ¿Puedes ayudarnos? Kaelor caminó hacia un compartimiento sellado. Al abrirlo, emergió una estructura flotante cubierta de símbolos vivientes. En su centro, había una lanza que parecía latir como un corazón. Era un arma orgánica, y sin embargo no era solo un arma. Esta es la lanza de Citra, dijo. Solo puede empuñarla quien haya compartido su esencia con otra criatura de igual intensidad. Es alimentada por el vínculo. No por el odio. No por la furia. Solo por el deseo profundo de proteger. Julián se acercó, aún tambaleante. La lanza flotó hacia él. Sintió su vibración antes de tocarla, como si el metal lo reconociera. Cuando la envolvió con sus manos, una ráfaga de energía le recorrió el cuerpo. No era dolorosa. Era euforia pura. Veía con más claridad. Oía más allá de los muros. Su piel brillaba con un fulgor tenue, igual al de Nayali. Ahora estás marcado, dijo Kaelor. Ahora eres más que humano. ¿Nos ayudarás a salir de aquí? Preguntó Nayali. Kaelor la miró largo tiempo, como si dentro de ella viera a la niña que una vez formó y a la mujer que ahora desafiaba su legado. Sí, pero no será suficiente con huir. Ellos ya vienen. Con naves. Con tropas. Con decretos. Y con odio. Entonces lucharemos, dijo Nayali. ¿Tú también? Preguntó Julián. Ella se giró hacia él. Sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Sí, porque esta vez no lucho por mi especie. Lucho por lo que amo. Él alzó la lanza. La sintió responder con un pulso vivo. Y en ese instante, por primera vez, Julián supo que podía matar por ella. Y morir, si era necesario. Pero no sin pelear primero. Desde los límites del sistema, la flota taliriana se acercaba. Y en su núcleo, una orden resonaba con frialdad absoluta. Eliminar la aberración. La aberración, que había comenzado con un simple gesto de cortesía. La estación Concordia 7 tembló cuando la primera oleada de naves talirianas rompió el espacio subluz y apareció sobre la plataforma superior. Desde los ventanales principales, los tripulantes humanos observaban las naves oscuras como sombras vivas, alineadas con una precisión helada. No hubo advertencias. No hubo negociaciones. Solo el silencio de quienes vienen no a discutir, sino a borrar. En el centro de mando, la comandante humana intentó contactar con el Consejo de Tal Vara, pero su canal fue bloqueado con una respuesta automática. La pureza del linaje ha sido comprometida. Eliminación inmediata autorizada. En una cámara subterránea, Nayali y Julián se preparaban. Él ya no era el mismo hombre que sostenía llaves de paso y ajustaba válvulas. Su cuerpo había cambiado. Su mirada era más aguda. Su postura más sólida. La lanza de Citra reposaba sobre su espalda, viva, conectada a su pulso y a su intención. Cada vez que pensaba en Nayali, el arma brillaba. No por rabia. No por ambición. Sino por amor. Ella estaba sentada frente a él, vistiéndose con una armadura ceremonial que solo se usaba en ritos de unión o de guerra total. Su cabello flotaba en torno a ella como una corona líquida. Cuando terminó, se acercó y lo miró con intensidad. No quiero perderte, le dijo. No voy a ningún lugar que no sea contigo, respondió él. Ella lo besó. No con urgencia, sino con promesa. No con miedo, sino con certeza. Fue un beso largo, profundo, como un pacto sellado entre mundos. Cuando se separaron, Julián tocó su mejilla con la misma ternura de la primera vez. Si morimos, que sea juntos. No vamos a morir, dijo ella con una leve sonrisa. No hoy.
El plan era simple. Usar los túneles de energía para llegar hasta el núcleo principal y sobrecargar el escudo interno de la estación. Al hacerlo, todas las formas de rastreo genético quedarían anuladas por una hora. Eso les permitiría llegar hasta la cámara de comunicaciones ancestrales y activar el código antiguo que solo Nayali conocía. Una especie de invocación real que, si tenía éxito, podía anular la orden de exterminio. Pero tenían que sobrevivir el trayecto. Las primeras escaramuzas ocurrieron al entrar en los túneles. Talirianos de élite descendieron como sombras armadas, rápidos, letales. Pero Julián no era un civil asustado. La lanza de Citra cantaba en sus manos, girando como una extensión de su cuerpo. Cada golpe era una onda de energía pura. Cada defensa, una danza mortal. Nayali luchaba a su lado, proyectando ondas mentales que rompían la voluntad de los enemigos antes de que alzaran sus armas. Una y otra vez, el dúo avanzó. Heridos, sí. Cansados, también. Pero imparables. Cuando llegaron al núcleo, Kaelor ya los esperaba. Había abierto el conducto energético a costa de su propia vitalidad. El viejo maestro le sonrió con orgullo silencioso. Terminen lo que empezaron. El universo necesita algo nuevo, algo como ustedes. Y luego, sin más palabras, se desvaneció, consumido por la sobrecarga que él mismo desató. La explosión del núcleo envolvió la estación con un resplandor turquesa. Todo el sistema de detección genético colapsó. Las tropas quedaron ciegas, confundidas. Y Nayali tomó su lugar en la cámara de linaje, donde la luz del antiguo juramento descendió sobre ella como un juicio. Julián la acompañó, tomándola de la mano. Ella activó la runa central con una palabra que solo podía ser dicha por una descendiente directa del primer círculo. La estación entera se paralizó. Desde lo alto, la imagen espectral del alto trono de Tal Vara apareció. No era un holograma, sino una conciencia viva, ancestral, que evaluaba cada decisión según códigos inmutables. ¿Presentas a este humano como tu igual? Lo presento como mi vínculo eterno, dijo Nayali sin temblor. ¿Y estás dispuesta a renunciar a todo por él? Ya lo he hecho. El trono se silenció. Una pausa infinita siguió. Julián apretó su mano, esperando el golpe final. Pero la respuesta llegó como un suspiro. Entonces que la nueva sangre fluya. El resplandor los envolvió a ambos. La runa brilló intensamente. El linaje fue reescrito. Y la orden de ejecución quedó anulada para siempre. Días después, la guerra no llegó. Las tropas se retiraron. El escándalo fue absorbido por la política interplanetaria, y en pocos ciclos, Julián dejó de ser un humano técnico para convertirse en algo más. En el símbolo de lo que era posible cuando dos almas decidían cruzar el límite impuesto por el miedo. La boda fue en Viret, bajo la lluvia de cristales que caía solo una vez cada 10 años. Nayali vestía un atuendo ceremonial del nuevo linaje, hecho de tejidos compartidos entre humanos y talirianos. Julián llevaba un traje sencillo, pero su lanza flotaba a su lado como guardiana silenciosa. Se tomaron de la mano frente a una asamblea mixta. Y en ese momento, nadie cuestionó su amor. Porque todos lo sentían. Años después, en una terraza suspendida sobre el océano de gas, Nayali acariciaba su vientre. Julián la abrazaba por detrás, besando su cuello. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó él. No importa cómo lo llamemos, respondió ella. Solo quiero que, cuando crezca, sepa que nació del gesto más simple y más poderoso. ¿Sostener una puerta? Ella sonrió. Sostener el alma de alguien, cuando más lo necesita. Y juntos, bajo el cielo púrpura de su nuevo hogar, observaron las estrellas, sabiendo que el universo había cambiado para siempre.